Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de PowerPoint 2013. Vamos a ver en este vídeo el trabajo con diapositivas y concretamente pues vamos a ver cómo insertar diapositivas en nuestra presentación de PowerPoint. Una vez que hemos insertado diapositivas, cómo cambiar el diseño de esas diapositivas. Cuando tengamos varias diapositivas en nuestra presentación, cómo hacer copias de diapositivas, duplicados, cómo mover de posición esas diapositivas. Veremos la vista clasificador de PowerPoint para ayudarnos en las tareas anteriores, es decir, en copiar, pegar, duplicar y mover diapositivas. Y por último, veremos en este vídeo cómo guardar una presentación de PowerPoint. Podemos guardar una presentación en diferentes formatos. Bueno, pues hablaremos quizás de los dos más utilizados en este vídeo. Así que vamos a ello. Bien, ya sabéis, porque lo vimos en el vídeo anterior, que una vez que tenemos abierto el programa PowerPoint, lo que tenemos que hacer para comenzar una presentación en blanco es pulsar en la opción de presentación en blanco. Y cuando pulsamos en esta opción, pues se nos abre una nueva presentación, la cual tiene una única diapositiva insertada. Fijaros en el panel de diapositivas, como efectivamente de momento solamente hay una. Y esta diapositiva que nos inserta PowerPoint por defecto tiene un diseño en concreto. Si os dais cuenta, pues esta diapositiva tiene una zona para agregar un título, se supone que ahí deberías de escribir el título que va a tener tu presentación, y en la zona inferior pues tenemos otro cuadro de texto para insertar un subtítulo de esta presentación. Imaginaos que, por ejemplo, vamos a crear una presentación con fotografías de paisajes, pues lo suyo es que hicieras clic en la zona superior y aquí pues escribierais paisajes. Y si quisieras, porque es opcional, a la hora de agregar un título, pues procederíamos de la misma forma. Haces clic en la zona inferior y agregas un subtítulo. Como digo, es opcional. Luego entonces yo en esta ocasión lo voy a dejar en blanco el subtítulo y tan solo voy a escribir el título paisajes. Podéis observar que aparecen unos textos a modo de ayuda. Dice haga clic para agregar subtítulo. Esos textos no se ven cuando la presentación se está exponiendo al público, cuando la presentación está terminada. Estos textos tan solo aparecen a la hora de elaborar la presentación de PowerPoint para que te ayuden, ¿no? Para que sepas qué tienes que insertar en cada sitio y cuál es la acción a seguir. Bien, el caso es que si ahora quisiéramos insertar una segunda diapositiva para que después de esta pudiéramos ver, por ejemplo, la primera imagen, podemos hacerlo de varias formas. La más sencilla quizás sea irnos a la ficha Inicio, en la cinta de opciones, y dentro de la ficha Inicio localizar un botón que es el botón de Nueva diapositiva. Estos botones que son grandes, fijaros que en la cinta de opciones tenemos botones grandes, como el de Nueva diapositiva, o como por ejemplo el botón de pegar, o como por ejemplo el botón de organizar. También tenemos botones pequeños, como por ejemplo el botón Dirección del texto, o el botón de alinear texto, o los botones de viñetas, ¿no? Bueno, pues los botones que son grandes tienen dos zonas donde podemos hacer clic. Una zona superior, por ejemplo, centrándonos en el botón de Nueva diapositiva, pues podemos hacer clic en la zona superior del botón y también podríamos hacer clic en la zona inferior. ¿Qué diferencia hay entre hacer clic en un sitio y en otro? Bueno, pues si haces clic en la zona superior, el botón realizaría la acción por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos botones grandes, en los programas de Office, en las últimas versiones, pueden realizar varias tareas diferentes. 5, 6, 7 tareas. De esas tareas hay una que se considera tarea principal o tarea por defecto y es la que ocurrirá si pulsas en la zona superior de estos botones grandes. Va a ejecutar la tarea por defecto. Mientras que si pulsas en la zona inferior de estos botones grandes, saldrá un menú en el cual puedes elegir la tarea a ejecutar por el botón. En el caso del botón Nueva diapositiva, si pulsamos en la zona superior, vemos que nos inserta una nueva diapositiva. Fíjate como en el panel ya tenemos dos. Y esta diapositiva pues tiene un diseño en concreto, un diseño que es diferente al que tenía la primera diapositiva. Fíjate como en la primera diapositiva los textos están más o menos en el centro, mientras que en esta segunda diapositiva los textos están más o menos en la zona superior izquierda. Luego entonces es una diapositiva diferente, ¿no? Si volvemos a pulsar de nuevo, una vez más, en la zona superior del botón Nueva diapositiva, pues volvemos a insertar una diapositiva más y la diapositiva insertada es idéntica a la 2, diferente de la 1, ¿no? Si inserto otra más, ya tengo 4 y si te das cuenta, cada vez que le doy al botón de Nueva diapositiva, todas las diapositivas que me está insertando tienen el mismo diseño. Para poder ver el diseño de las diferentes diapositivas, vas haciendo clic con el ratón en cada una de ellas y lo podrás ver en el área de trabajo.
Como son idénticas y aún no hemos escrito nada en el interior de las diapositivas, pues parece que no estamos moviéndonos de una diapositiva a otra, ¿no? Pero realmente en el área de trabajo siempre verás la diapositiva que tengas seleccionada en el panel de diapositivas. Ahora, por ejemplo, estaríamos viendo la 3. Si yo pulso en la 4, pues estamos viendo la 4. El caso es que parece ser que pulsando en la zona superior siempre insertamos el mismo tipo de diapositiva. Eso es porque la acción por defecto o acción principal de este botón es insertar este tipo de diapositivas. Ahora bien, si yo, en vez de pulsar en la zona superior, pulso en la zona inferior del botón, como podéis ver, se despliega un menú en el cual puedo elegir el diseño de diapositiva a insertar. Y ya que estamos, bueno, pues vemos que hay diferentes tipos de diseños. Tenemos diapositivas de título. Normalmente estas se utilizan para encabezar las presentaciones como primera diapositiva de la presentación. La que nos ha insertado PowerPoint por defecto al crear una nueva presentación es de este tipo, es una diapositiva de título. Luego tenemos la de título y objetos. La llama así porque aparece en la zona superior un título, un gran título, y en la zona inferior podemos insertar objetos, algo que aún no sabemos lo que son, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes diseños, como podéis ver. Si yo quisiera insertar una quinta diapositiva, pero esa diapositiva no quiero que sea como las que me ha insertado hasta ahora, que es de título y objetos, sería la acción por defecto, ¿no?, de este botón, y quiero que, por ejemplo, sea una diapositiva de tipo comparación, pues lo que habría que hacer es pulsar en la zona inferior del botón y elegir en este menú la diapositiva. Y como podéis ver, cambia el diseño. Bueno, pues ya tenemos 5 diapositivas en nuestra presentación. La de título, que nos ha creado PowerPoint por defecto, y 4 más que hemos ido agregando nosotros. ¿Cómo eliminamos diapositivas? Muy sencillo. Si, por ejemplo, quisieras eliminar la diapositiva 3 porque ya no te sirve, la seleccionas con el ratón y hay varias opciones. Una de ellas, bajo mi punto de vista, la más sencilla, es pulsar la tecla suprimir o del teclado. Entonces, bueno, pues seleccionas la diapositiva, pulsas la tecla correspondiente y esa diapositiva se elimina. Hay más opciones. Botón derecho sobre la diapositiva que quieres eliminar y en el menú contextual que nos sale, elegimos la opción de eliminar diapositiva. Y luego hay otra opción para eliminar varias diapositivas a la vez, que es seleccionarlas con la tecla control. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar ahora las diapositivas 2 y 3 a la vez, para no tener que ir de una en una, pues selecciono con el ratón la diapositiva 2 y luego en el teclado pulso la tecla control. Y manteniendo la tecla control pulsada, selecciono la diapositiva 3. En el caso de que tuviéramos muchas diapositivas y quisiéramos eliminar varias, pues seleccionarías la primera, después pulsarías la tecla control y con la tecla control pulsada vas seleccionando más diapositivas. Y una vez que ya tienes seleccionadas las 2 o las 20 diapositivas que quieras eliminar, pulsas la tecla suprimir. El diseño de las diapositivas se puede escoger a la hora de insertar las nuevas diapositivas, como hemos visto, pulsando en la zona inferior del botón Nueva diapositiva y escogiendo el diseño que te apetezca, o se puede cambiar a posteriori. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, inserto una diapositiva y otra, y otra, y otra, es decir, 5 diapositivas como teníamos anteriormente, imagínate que quiero cambiar el diseño de la diapositiva 3, pues selecciono el diseño de la diapositiva 3 y pulso en el botón diseño, que para eso sirve. El botón diseño nos permite modificar el diseño de una diapositiva una vez que ya se insertó. Da igual que lo hagas inmediatamente después o que modifiques el diseño de una diapositiva que insertaste hace 3 meses en una presentación. Da lo mismo. Pulsas en el botón de diseño, fíjate cómo aparece seleccionado en un color sepia el diseño que está utilizando ahora mismo, título y objetos, y lo único que habría que hacer es seleccionar un diseño diferente. Y fíjate cómo el diseño de la diapositiva 3 cambia. Esta diapositiva en concreto nos permitiría introducir un texto en la zona superior izquierda, un texto un poco más pequeño debajo del anterior y un texto grande a modo de título quizás con una viñeta en la zona derecha. Y luego además también nos permitiría insertar en esta zona derecha diferentes objetos. Trabajaremos con los objetos más adelante. Borro las diapositivas que acabo de insertar. Selecciono la 5 con el ratón, pulso control y manteniendo control pulsado voy seleccionando el resto de diapositivas y pulso en suprimir. Otra opción que podemos utilizar cuando queramos insertar varias diapositivas del mismo tipo es copiarlas o duplicarlas. Por ejemplo, si yo inserto ahora una segunda diapositiva
Imagina que este diseño no me gusta, lo cambio después de haber insertado la diapositiva, como acabamos de ver. Imagínate que quiero un diseño de 2 objetos y una vez que le he cambiado el diseño a esta segunda diapositiva, imaginemos que quiero crear 6 diapositivas más con este mismo diseño. Bueno, pues podríamos ir de una en una y cambiando su diseño, o si vas a necesitar varias diapositivas idénticas a esta diapositiva número 2, las seleccionas con el ratón, pulsas en el botón de copiar y pegas. Fíjate que este botón de pegar ocurre lo mismo que con el botón de nueva diapositiva, es un botón grande, luego entonces tiene 2 zonas. En este caso, si pulsamos en la zona superior varias veces, fíjate cómo va copiando las diapositivas, ¿no? He pulsado 3 veces más, pues me hace 3 copias. Y estas diapositivas son idénticas a la diapositiva número 2. En un futuro, cuando en una diapositiva tengas varios objetos y diferentes textos, si necesitas crear diapositivas idénticas, esta sería la forma de operar. Borro las 3 últimas diapositivas. Una forma más rápida es utilizar los atajos del teclado. Seleccionas la diapositiva 2, control C, control V, control V, control V, y así obtienes varias copias. Y cuando estás haciendo acciones de este tipo, copiar diapositivas, pegarlas, o lo que es lo mismo, duplicarlas, porque pulsando con el botón derecho y eligiendo la opción de duplicar diapositivas, haces exactamente lo mismo, ¿no? Duplicar la diapositiva sobre la que hiciste clic con el botón derecho. Bueno, pues cuando haces operaciones de este tipo, hay una vista que es muy cómoda, y es la vista clasificador. Hablamos de ella en el vídeo anterior. Si te fijas en los botones de las vistas, tenemos un botón que tiene forma de 4 puntos. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo veáis. Me refiero a este botón en concreto. Ese botón se llama vista clasificador. Y viene muy bien trabajar en esta vista en PowerPoint cuando estás haciendo acciones de este tipo, ¿no? Copia, pega, duplica. Porque tienes una visión global más cómoda de todas las diapositivas que aparecen en tu presentación. Y además, manejando el zoom, del que hablamos también en vídeos anteriores, en el caso de que tengas muchas, pues fíjate cómo lo puedes hacer más pequeño para que quepan todas en pantalla, o en el caso de que tengas pocas, pues lo puedes hacer más grande, como es mi caso, ¿no? De cualquier forma, si quieres copiar diapositivas en esta vista, imagínate que quiero copiar la 2, pues selecciono la 2, control C, control V, control V, control V, y voy teniendo más diapositivas, ¿no? Y esta vista, sobre todo, es muy importante a la hora de mover diapositivas. Imagínate que la diapositiva que aparece en segundo lugar quisiera colocarla en último lugar. Pues lo único que hay que hacer es arrastrarla con el botón izquierdo del ratón pulsado hasta colocarla en último lugar. Si otra diapositiva la quieres colocar en primer lugar, pues la arrastrarías y la colocarías en primer lugar. Trabajas como si fuera una especie de puzzle moviendo las piezas que lo forman, ¿no? Es muy sencillo. Entonces viene muy bien esta vista para hacer operaciones de este tipo. Puedes volver a la vista anterior de 2 formas, o bien pulsando en el botón de vista normal, que lo tenemos junto al botón de vista clasificador, ahí está, o bien si haces doble clic en una diapositiva, automáticamente PowerPoint te lleva a la vista normal para que trabajes sobre esa diapositiva en la que has hecho doble clic. En este caso yo hice doble clic en la primera, pues me lleva a la diapositiva 1. Bien, pues imaginemos, aunque esta presentación está en blanco, prácticamente, ¿no? Porque estamos aprendiendo a manejar el programa, imaginemos que queremos guardar esta presentación. A la hora de guardar una presentación te tienes que plantear 2 cosas. Esta presentación voy a seguir trabajando con ella mañana, dentro de 3 días o cuando sea, porque está sin terminar, o esta presentación está ya terminada y no voy a volver en principio a trabajar con ella. Pues estas son las 2 preguntas que te tienes que hacer. Si es una presentación en la que vas a seguir trabajando mañana, pues porque hoy a lo mejor insertas 9 diapositivas y mañana otras 9, y dentro de otros 3 días insertas pues X diapositivas más, en ese caso lo que tienes que hacer es ir a Archivo, Guardar como, elegir en principio equipo, si es que quieres guardar la presentación en tu ordenador, una carpeta, pulsando en el botón de examinar, vamos a darle por ejemplo a examinar, y aquí pues elegiríamos una carpeta. Yo voy a guardar, por ejemplo, esta presentación en la carpeta imágenes y dentro de imágenes, pues por ejemplo, en imágenes varias, ¿no? Y aquí, pues lo único que tendríamos que hacer es darle un nombre. Fíjate que PowerPoint nos ofrece un nombre, el que pusimos en la primera diapositiva, paisajes. No tocaríamos absolutamente nada más y le daríamos a guardar. Al guardarla de esta forma, se nos permite trabajar en un futuro, en esta presentación, agregando más diapositivas. Voy a cerrar PowerPoint para que lo veáis. Al ir a la carpeta donde hemos guardado la presentación, pues fíjate que la tengo aquí perfectamente localizada.
haríamos doble clic en ella con el botón izquierdo y el programa se abre para que sigamos trabajando en esta presentación, agregando más diapositivas, eliminando diapositivas, etc. Pero ahora imagínate que en esta presentación no vamos a trabajar más, es decir, la damos ya por terminada, por finalizada. En ese caso, tendríamos que guardar la presentación en un formato diferente al formato por defecto y se haría de la siguiente forma. Archivo, guardar como, elegiríamos una carpeta. Y fíjate que esta versión 2013 de PowerPoint tiene una ventaja importante y es que siempre vas a tener dentro del menú de guardar como las carpetas más utilizadas por el programa y en la zona superior estará la última carpeta utilizada. Esto evita tener que ir al botón examinar, ¿no? Entonces pulsas en la última carpeta utilizada, en el caso de que quieras guardarlo en el mismo sitio, y si esta presentación se da por terminada, lo que hay que hacer es elegir el desplegable tipo que aparece en la zona inferior. Y al pulsar en este desplegable aparece un menú con muchas opciones. Bueno, pues hay una, que es concretamente la que dice presentación con diapositivas de PowerPoint PPSX, que es el formato a elegir en el caso de que la presentación se dé por terminada. Entonces, elegimos este formato, PPSX, y pulsamos en el botón de guardar. ¿Qué diferencia hay en definitiva? Bueno, pues voy a cerrar la presentación de PowerPoint para que lo veáis. Si voy a la carpeta donde he guardado las dos presentaciones, sin terminar y terminada, vemos que estas tienen lo que se denomina una extensión diferente, PPSX, PPTX. ¿Qué diferencia hay entre una extensión y la otra? La extensión es lo que aparece detrás del punto del nombre del archivo. La diferencia es que si abres el archivo PPTX, que se supone que es una presentación sin terminar, lo que ocurre es lo que hemos visto antes. Se abre el programa PowerPoint con la presentación en pantalla. Aquí está. Mientras que si haces doble clic en la presentación que se supone que está terminada, doble clic, no se abre el programa PowerPoint, sino que empieza a correr la presentación. Como es una presentación en la cual no tenemos absolutamente nada, porque tan solo hemos rellenado el texto de la primera diapositiva, pues aquí aparece en pantalla la primera diapositiva y si pulsamos con el ratón o pulsamos la tecla intro del teclado, por ejemplo, pasaríamos a la segunda diapositiva que, como podéis ver, está absolutamente vacía. Si recordáis, estas diapositivas tenían unos textos que decían escribe aquí para agregar título o algo así, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, esos textos a la hora de ejecutar una presentación no se ven. Son ayudas visuales a la hora de trabajar. Si sigo pulsando con el botón izquierdo del ratón, voy pasando diapositiva a diapositiva, pero como de momento las tenemos todas completamente vacías, pues parece que la presentación no hace nada, pero realmente estoy corriendo una presentación, una diapositiva, quería decir, tras otra, hasta llegar al final de la presentación, que como vimos en el vídeo anterior, es una diapositiva en negro, ¿no? Y al pulsar en esa diapositiva en negro, pues ya salimos de la presentación. Bien, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el siguiente vídeo profundizaremos un poquito más en el diseño de las diapositivas, en estos formatos PPTX, PPSX y en cómo trabajar con la vista clasificador. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que vaya bien.